Buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín y estamos en Perú. Más precisamente en la ciudad de Cusco, una ciudad súper histórica que en el video anterior les mostramos. Estuvimos haciendo un city tour por acá y es una belleza. Y si prestan atención verán dos cosas. La primera es que estamos sin Blanquita, que es nuestra casa con ruedas con la que estamos viajando hace 2 años y medio. Y la segunda es que tenemos las mochilas. Las estamos estrenando ahora, vamos a ir a un lugar que yo le tengo mucha fe. Vamos a ir a Machu Picchu, pero no de la forma convencional. Vamos a ir caminando por una travesía de unos 5 días. Son 5 días, 4 noches. Vamos a ir a hacer el camino de Salcantay. Lo vamos a hacer solos por nuestra cuenta, contratando una excursión es bastante costoso, ronda más o menos los $500 por persona. Así que vamos a hacerlo por nuestra cuenta para abaratarlo un poco. Sabemos que no es lo habitual hacerlo por cuenta propia, pero vamos a intentarlo y lo vamos a compartir con ustedes en los siguientes videos. Para poder hacer Salcantay, el camino no inicia en Cusco, no es un camino circular, sino que vamos a iniciar en Soraipampa y termina en Aguascalientes o Machu Picchu. Son varios kilómetros, por eso lleva tantos días. Y además acá obviamente está el tema de la altura, sobre todo en el primer tramo del camino. Les vamos a ir contando todo a medida que lo vayamos haciendo. Pero para poder llegar a Soraipampa por cuenta propia nos tenemos que tomar 2 combis. Vamos a ir ahora a la que sale acá de Cusco, que nos va a llevar hasta Mollepata, que es la primera que tenemos que tomar. Y desde ahí hay que tomar algo hasta Soraipampa. Así que siendo las 8 menos 20 vamos a iniciar esta travesía. Sale acá en la avenida Arcopata. Justo llegando el señor estaba buscando gente para salir, porque son compartidos. Así que tuvimos suerte porque si no, esto hay que esperar a que se llene para que salga. Hola. Como les contamos, el primer paso es llegar a Mollepata, el segundo paso es llegar a Soraipampa, pero parece que tuvimos mucha suerte porque nuestro traslado va lleno de turistas. Somos 8 turistas y solo 3 personas locales que se bajan acá en Mollepata. Y como somos tantos turistas, nos ofreció llevarnos hasta Soraipampa. Después de un pequeño regateo que en realidad hicieron los otros turistas. Que son franceses y alemanes. Sí, vamos a pagar 40 soles de Cusco a Soraipampa. Solamente para en Mollepata dejar a los locales que sí se quedan ahí y nosotros seguimos directo. Y ahora estamos esperando porque, como verán, están asfaltando esta ruta y dicen que la abren recién en media hora y justo es el acceso a Mollepata, así que bueno, hay que esperar. Y acá está haciendo bastante más calor que arriba, así que ya nos sacamos toda la ropa. Estamos en Mollepata, hicimos una parada porque acá hay que comprar la entrada para poder ir a hacer el trekking. Sale 20 soles por persona, así que está Martu completando nuestros datos. Y bueno, va a pagar 40 soles por los dos y después ya vamos a seguir camino hasta Soraipampa. Después de 4 horas de ruta hemos llegado a Soraipampa por fin. El viaje la verdad que se hizo largo. La ruta para llegar hasta este pueblo está destrozada, así que menos mal que no vinimos con Blanquita. Y habíamos hecho una reserva con un refugio para poder pasar la noche, pero ya no tienen lugar.
Así que vamos a ver si encontramos algún otro lugar para dormir. Pero queríamos mostrarles los domos que están atrás de Belu, que son los domos para los que tienen más presupuesto, digamos. Está 150 soles la noche por persona. Pasamos a preguntar porque había un almacén, pensamos que tendría que pasar alojamiento y era este el alojamiento que está totalmente fuera de presupuesto. Pero bueno, si se pueden dar el gustito, miren, está ahí el domo y allá el nevado de Humantay, por allá atrás el nevado de Salcantay que todavía está nublado. Y es realmente impresionante la cantidad de turistas que hay acá. La gente viene a conocer por el día la laguna Humantay en excursión. Así que como verán hay muchísimos grupos de turistas que bueno, ya se están yendo. Buscar alojamiento nunca es lindo, pero con estas vistas les digo que se hace mucho más ameno, ¿eh? Llegamos al lugar donde empieza la caminata a la laguna de Humantay, que está atrás tuyo, y encontramos alojamiento. Justo en el comienzo de la caminata solamente queda disponible una cama en habitación compartida, que esa valía 30 soles la noche. Y la otra opción que quedaba era una habitación matrimonial, que es como una cabanita muy chiquitita, y esa estaba 100 soles la noche para los dos, o sea 50 por persona. Y además sale 15 soles la cena y 15 soles el desayuno. Y Salcantay se puede hacer de varias formas. Una forma es traer tu carpa y vas pagando en lugares para poder acampar y pasar la noche. Y para no cargar con todo ese peso, además de que no tenemos carpa, lo que vamos a hacer nosotros es ir buscando refugios en ciertos lugares del camino que ya están marcados para poder pasar la noche. Así que bueno, estamos contentos de que ya encontramos alojamiento. Y ahora lo que vamos a hacer es todo ese camino para ir hasta el nevado de Humantay. Allá está la laguna. Así que bueno, vamos a hacer nuestra primer caminata, en este caso sin mochila, sin nada, porque es ida y vuelta a la laguna. Mañana sí ya empezamos la caminata con mochila, con todo hacia la hora de Salcantay. ¿Cómo estás para esta primera caminata, Belu? Esperemos que bien, porque este es el inicio de todo. En teoría mañana va a ser el día más duro y hoy como que es una caminata corta. Según nos dijeron, 1h30 para llegar, 40 minutos para volver. Con mucho desnivel en subida. Con mucho desnivel, arranca subiendo, pero bueno, con fe. Vamos despacito porque vamos a llegar a los 4.250 metros, pero miren lo que es la vista del nevado de Humantay. La verdad que el paisaje es precioso, la subida es tremenda, paro cada 3 metros a respirar porque me falta mucho el oxígeno. Hay muchos turistas ahora, la mayoría igual ya se fueron, pero pasaron algunos grupos hacia la cima. Pasito a pasito, Belu, cada vez estamos más cerca, el camino ahora sigue por ahí arriba, así que vamos, último esfuercito. Esfuerzote. Seguimos subiendo, por allá abajo está el camping que reservamos, el alojamiento. Miren qué vista que tenemos. Y estamos ya muy cerquita de llegar, es ahí arriba. Cuesta mucho respirar acá, pero realmente vale la pena el esfuerzo. Ahí ya tenemos un cartel que dice que está prohibido ingresar a la laguna y sobrevolar drones. Por ese motivo no trajimos el dron, porque para cargar 2 kilos y no poder usarlo no valía la pena. Así que bueno, última subida, amigos. Ahí arriba ya termina el sendero. ¡Lo logramos, Belu! Costó. Fue dura la subida realmente, mucho desnivel. A mucha altura llegamos y se corrió un poquito la nube para dejarnos ver la laguna con sol. Con ustedes, amigos de Caminando el Mundo, la laguna Humantay, con el nevado de fondo. Es una laguna que nace del deshielo del nevado de atrás. La verdad que majestuosa. La verdad, amigos, no puedo creer lo hermosa que es esta laguna y lo que es este lugar con el nevado. Es imponente. Creo que valió totalmente la pena el esfuerzo y el lugar es realmente mágico. Es un lugar muy, muy hermoso.
El Nevado de Humantay, que es el que está atrás mío, es impresionante. Tiene 5.473 metros de altura. Tiene pequeñas cascadas que caen de distintos glaciares que tiene en su cumbre. Siempre es nevado, así que en la temporada que vengan lo van a ver con algo de nieve y hielo arriba. Ahora que está cada vez más tiempo nublado, se levantó un viento terrible y súper frío. Pero yo no sé si es que costó tanto llegar, que me parece increíble, o si realmente es tan increíble como lo veo. Pero bueno, vamos a quedarnos un ratito acá descansando. Hicimos un senderito y subimos un poco por un lateral. Impresionante la vista, Elu. Se ve cada vez más increíble. Pensé que ya no se podía ver mejor, pero se ve lindo. Ahora ya el sol está cayendo atrás de esta montaña, así que vamos a quedar en la sombra. Miren la vista que tenemos desde acá arriba, es realmente alucinante. Yo no puedo creer lo lindo que es Perú, lo hermosa que es esta laguna, lo que es ese nevado, amigos, es increíble. La verdad que me parece un sueño estar en este lugar, tanto tiempo viendo cosas de la Laguna Humantay, del Camino de Salcantay, tanto tiempo soñándolo y hoy estamos cumpliéndolo, estamos acá en el primer día en la Laguna Humantay. Creo sin dudas que los sueños están para cumplirse y bueno, vamos a cumplir el nuestro, que es hacer el Camino de Salcantay completo y a conocer todas las bellezas de esta zona de Perú. Realmente es espectacular. Creo que no tenemos palabras para explicar lo que se siente estar acá. Es un lugar fabuloso, es una de las lagunas más sagradas de Cusco y como de costumbre creo que vamos a bajar últimos. Si no hay nadie, ya estamos prácticamente solos, así que nada, igual nos encanta poder tener un lugar así de hermoso para nosotros solos, un lugar que visitan miles de personas por día. A la laguna se pueden ir solo por el día desde Cusco. Salen a las 4:30 de la mañana, creo, los tours. Vienen, hacen toda la caminata hasta la laguna y después vuelven a Cusco. Si no, como nosotros, lo pueden hacer como el primer día de la caminata de Salcantay. ¿Podés creer que ya estamos haciendo Salcantay? Parecía inalcanzable cuando en diciembre estábamos muy cerquita de la frontera y no pudimos pasar. Y parecía que se alejaba cada vez más y ya estamos. La vida nos dio revancha. La verdad que no tenemos palabras. Estamos muy contentos de estar acá, muy felices. La verdad que es mágico este lugar. Miren ahí cómo se ve la cascada que cae desde los glaciares. Acá tenemos la laguna y allá atrás está nuestro alojamiento. Miren ahí cómo se ve con zoom. Ahí está el río. Y bueno, empezamos la bajada. Empezamos la bajada, son pasadas las 4:30 de la tarde, así que vamos a bajar, en teoría son 40 minutos, es todo bajada. Y está haciendo mucho frío además. Está haciendo mucho frío acá arriba, así que bueno, vamos a bajar antes de que se haga de noche. Ahí tenemos una chinchilla, no sé si se llega a ver o a distinguir en realidad porque se camufla muy bien. ¿Ven ahí corriendo las chinchillas? Miren qué linda. Tenemos una chinchilla bebé y una más grande. 3 hay. ¿Otra más? Esa es la bebé, hermosa. Acabamos de bajar y miren cómo se está nublando la montaña de atrás, es tremendo. Y del otro lado, por ahí, se puede ver al Nevado Salcantay, que es al que vamos a cruzar mañana. Así que, Salcantay, vamos por vos. Llegamos al alojamiento, les voy a mostrar la habitación. Esta es una habitación para 2 personas. Es chiquita pero acogedora. Tiene una cama que es lo básico, más que eso no podemos pedir. Y bueno, este no tiene ducha de agua caliente, tiene solo ducha de agua fría. Y hace muchísimo frío. Sí, así que hoy no nos vamos a bañar, nos bañamos mañana. Pero, sin dudas, lo más lindo de todo es la vista. Voy a hacer zoom para mostrarles. Ese es el Nevado de Salcantay que les mostré hace un ratito del otro lado. Se ve desde el patio que tiene acá, bueno, algunas mesitas, reposeras. Así que ahora vamos a descansar un ratito
porque mañana vamos a arrancar muy temprano. Siendo las 6:15 de la mañana, estamos arrancando ya la caminata hacia el Nevado de Salcantay. Ya tuvimos un buen desayuno, así que estamos listos. Nos levantamos a las 5, armamos las mochilas, desayunamos. Hasta recién se veía el nevado. Ahora cayó una nube que no se ve nada. Miren lo que es, no se ve a 100 metros. Por ahí atrás está el Nevado de Salcantay, que ahora en un ratito esperemos poder ver. Tenemos un largo rato de posibilidades igualmente y acá las nubes pasan, bajan, suben. El día de hoy es el día más duro de Salcantay. En teoría son como unos 5 kilómetros, estamos a 3.000, casi 900 metros ahora. Tenemos que llegar a los 4.600. A Labra de Salcantay. Y después el camino van a ser 15 kilómetros en bajada. O sea, tenemos 5 en subida que van a ser los más duros y 15 en bajada. Así que, bueno, con peso, que las mochilas pesan unos 6-7 kilos por lo menos. Llevamos agua, recién compramos, llevamos té caliente y bueno, ¿vamos a caminar? Vamos a caminar. Acá están las mulas que llevan el equipaje de los que hacen los tours. Vamos 1 hora y media de caminata, llegamos ahora a un lugar bastante abierto. ¿Cómo venís, Belú? Vengo. La última parte fue bastante recta, así que me ayudó a recuperar un poco el aire, pero lo que se viene creo que es peor que lo que veníamos haciendo. Como verán, sigue nublado. Por allá donde se ve la gente es a donde tenemos que ir. Miren ahí, todos los puntitos son personas haciendo el Salcantay Trek. Las mulas también son para llevar mercadería a los refugios porque no están conectados vehicularmente, así que es la única forma que tienen de llevar cosas. Por ahora no se ha despejado, pero venimos bien, venimos caminando despacito, tranquilos. Vamos un poquito más lento que el resto. Lo importante es saber que vamos a llegar, ¿o no, Belú? Tarde, pero seguro. Estamos a 4.150 metros, nos faltan unos casi 450 metros más. Por allá atrás parece que había unas cabanitas también. Y por acá tenemos un kiosquito para comprar agua y cosas. Lo más loco que venden es cerveza. No me imagino a nadie tomándose una cerveza antes de subir semejante cuesta. Por acá tenemos el alojamiento que es bastante parecido al que dormimos nosotros. No tenemos ni idea de cuánto saldrá. Pero sí está bueno si se viene más temprano a Mantay. Se puede llegar hasta acá y al otro día se arranca desde acá. Y por allá se está empezando a ver un poquito el Salcantay. Está ahí arriba, no sé si se llegan a ver los glaciares. Algo que estamos viendo también es que somos prácticamente de los pocos que estamos sin guía, sin grupo. La mayoría viene con una excursión guiada y la ventaja también es que hay mulas que pueden llevar turistas si ven que no les da o si tienen problemas con la subida. Obviamente que les van a cobrar aparte. Así que bueno, vamos por la subida. Miren la tremenda nube que nos agarró, no se ve nada. Ahí viene Belu, estás en el cielo, Belu. Estamos en el cielo literal. Está cayendo una pequeña aguanieve, llovizna. Sí. Muy finita. Bajó mucho la nube. No se ve para dónde sigue el camino, no se ve para atrás. Pero bueno, ya nos quedan, en teoría, 2 kilómetros hasta el Abra. Y 300 metros de desnivel. Y la verdad que seguir el camino por ahora viene fácil. Estamos subiendo un zigzag y todo el sendero está marcado en maps.me. Así que también llevamos la aplicación por las dudas. Por allá abajo donde se ven las mulas es el camino que venimos haciendo. Ahí la tenemos a Belu atrás de la nube. Parece una película de terror, pero no lo es. Seguimos acercándonos a Labra de Salcantay. Y esperemos que esta nube desaparezca porque si no, no vamos a ver nada. Acá había marcado un mirador, claramente no se ve más que las nubes, pero seguimos avanzando
Ahora es un poquito más recto, el zigzag de la muerte de recién nos mató. ¿Cómo venís? Ahora que salimos del zigzag, un poco mejor. El premio de tremendo esfuerzo se empieza a ver Salcantay. Le tengo toda la fe de que se va a despejar. Nos queda 1,5 kilómetros aproximadamente hasta Labra. Y después Velus ya es todo en bajada. Tremenda la subida, ¿eh? Tremenda la subida, pero ahora que se ve Salcantay, se hace con un poquito más de ganas. Acá tenemos el cartel de Suirococha, a 1 kilómetro solamente de Labra Salcantay. Miren lo que es ese nevado, amigos. Increíble, la verdad, las vistas de esta caminata. Te sentís realmente chiquito ante las montañas. Por allá arriba creo que es el Labra. Al otro lado también tenemos montañas con glaciares, nubes bajas. Por ahora este segundo día de la caminata empezó muy bien. Los paisajes son surreales, es increíble todo. Sí, es muy cansadora porque bueno, hicimos todo en subida. Pero una vez que lleguemos a Labra ya empezamos a bajar. Así que ya va a ser un poquito más tranquilo, por lo menos de aire. Ahí va, velo, ahí tenemos una laguna re transparente. Arriba el nevado de Salcantay. Estamos ya muy cerquita y se largó a lloviznar. Así que Belu sacó el ponchito, sacamos los cobertores de las mochilas. No llegamos mal, la verdad, ¿eh? Se hace eterno. Esto es lo que les contábamos antes, miren cómo suben las garrafas en mulas. Y acá, bueno, tenemos distintos tipos de víveres, cosas, suben cajas. Ahora sí, amigos, estamos a 4.630 metros, estamos en el Labra Salcantay. ¡Qué locura, Belu! ¡Llegamos! Llegamos, no doy más. Estoy muerta. Realmente la subida, la falta de oxígeno, el peso de la mochila son un combo que no es para cualquiera. No, y encima cayó granizo, todo, o sea, fue heavy. Sí, la última parte nos agarró granizo. Bueno, ahora la nube está bajando, así que no vemos nada. Eso es lo peor, que encima que hicimos todo el esfuerzo no se ve el nevado. Cosas que pasan. Sabíamos que podía pasar, que uno llega y no se ve, porque encima a tanta altura el clima es súper cambiante. Ahora en teoría es todo en bajada, así que ya hicimos la parte más dura, tardamos 5 horas en 5 kilómetros. Pero estamos en el Labra. Ahora vamos a comer algún snack, algo, y vamos a empezar a bajar, no por el camino que vinimos, sino que hacia donde vamos. Nos quedan 15 kilómetros todavía. Pero en bajada. Creo que estamos a 4.600 y el camino de hoy termina a los 2.800. Y los que venían en mula vimos que los dejan acá y de acá siguen caminando. Porque como es bajada, ya el esfuerzo es mucho menos. Así que bueno, si no pueden hacer este esfuerzo, que realmente es mucho, sepan que también está la opción de venir en mula hasta acá y de acá seguir caminando y disfrutando igualmente de los paisajes que son hermosos. Bueno, atrás mío no se puede ver el Salcantay, pero quería contarles que es una montaña considerada sagrada, conocida también como Apu. Los incas le rendían culto para agradecer y pedir por la tierra, el agua, la montaña y la producción. Es un nevado de 2 cabezas, tiene una cumbre al este y otra al oeste. Tiene una altura de 6.271 metros sobre el nivel del mar, o sea que está 2.000 metros más de lo que estamos nosotros prácticamente. ¡Qué locura! Es una locura, se escuchan los desprendimientos de los hielos que tiene todo el tiempo y ahora se está alargando cada vez más fuerte a llover. Nuestra idea original era quedarnos acá un rato, descansando, contemplar un poco, pero el clima está demasiado hostil y seguramente cuando empecemos a bajar esté un poquito más lindo. Y otra cosa es que Salcantay significa montaña salvaje, que bueno, lo estamos viviendo en carne propia, así que nada, la verdad que igual estamos muy contentos de haber llegado. Fue un gran esfuerzo, pero bueno, esto sigue, todavía queda mucho por caminar. Hicimos una parada acá en una piedra y tiene un huequito. Nos agarró un diluvio mal, se nos empezaron a poner duras las manos, encima teníamos los cobertores en las mochilas, queríamos sacar las cosas de adentro, pero no podíamos nada, la verdad que horrible. Encontramos esta piedra
como el viento y la lluvia vienen de allá, nos está frenando un poco, al menos para acomodarnos y porque no sé cuánto va a durar la lluvia. Suponíamos que al estar bajando rápido iba a mejorar el clima, pero no. Lo bueno es que también en el hostel preparamos un poco de té. Sí, un té de coca que nos está salvando. Calentito, así que Unos bueno, dedos duros. vamos a seguir. Miren lo que parece el camino de trekking de la muerte esto. Tremendo. ¿Cómo venís ahora? Mejor. Tomamos un tecito, nos pusimos los guantes, estamos más calentitos y listos para seguir el camino en bajada, para salir de esta nube lo más rápido posible. Nunca desde que estamos viajando nos había tocado hacer un trekking con tanta niebla. El clima es hostil, se entiende por la altura, pero algo que hablábamos recién es que menos mal que venimos preparados, con poncho, con guantes, con algo caliente para tomar, pastillas para la altura, coca, todo, porque creo que si no uno para hacerlo por su cuenta no lo lograría. Todavía no es época de lluvia y fíjense cómo está el clima acá, tiene sus riesgos también. Lo importante es venir preparados, tratando de prever todo lo que pueda pasar y bueno, disfrutar de esta caminata que igualmente es hermosa. Llegamos ahora al caserío Huiramachay a 3.900 metros sobre el nivel del mar. Miren las nubes. Y por ahí atrás tenemos una cascada espectacular cayendo en una de las laderas de esa montaña. Hay agua por todos lados, no para de lloviznarnos a nosotros, ahora igual es muy finito así que no molesta. Y seguimos en bajada, que es lo que más me gusta. Acá llegamos a otro cartel del mismo pueblito, estamos a 3.850. Miren la cantidad de cascadas que caen desde esa montaña. ¿Te pesa la mochila? Y por allá por el medio también cae el río. Va el río por el medio, las cascadas a los costados. Me hace acordar mucho a la carretera austral de Chile. Hay agua por todos lados. Nubes bajas también. Parece el pueblito de las mil cascadas. Sí. Como bajamos bastante, ya estamos en la selva de altura. Hay muchísimo verde acá y hay muchísimo barro, porque como les contamos hay agua por todos lados. Así que es importante traer buen calzado porque se van a embarrar. Así que sea resistente al agua y todo, si pueden, mejor. Seguimos caminando, miren qué hermosa postal. Por allá atrás al fondo sale el río. ¿Cómo venís, Belú? Bien, ya llegó el punto en el que me duele todo el cuerpo, pero ya del dolor pasé a no sentir nada, así que voy por inercia hacia abajo. Llegamos a Chauyay, primer lugar que se puede parar el primer día. Acá tenemos un camping. Claramente está lloviendo, no podía terminar de otra forma este día. Nosotros, en vez de quedarnos en ese pueblo, vamos a seguir hasta uno que está a 20 minutos. Ya no damos más, pero bueno, es un esfuercito más. Y en el camino, miren lo que es esta cascada, impresionante. Qué linda cascada. Ese pueblito muy chiquito que está ahí es Chauyay. Miren, en el medio de dos ríos hermosos.
Y a 1 kilómetro para allá está el pueblito al que estamos yendo nosotros. Y miren lo que es el lugar donde vamos a dormir, es ese pueblito que está ahí. Qué lugares pintorescos que hay por la ruta de Salcantay, la verdad que dan ganas de dormir en cualquier pueblito. Llevamos más o menos 22 kilómetros. Finalmente llegamos al alojamiento, lo teníamos reservado. Yo no me levanto más de acá. ¿Cómo está la cama? Un poquito dura, pero está bien. Lo único que pretendemos es una cama y tenemos ahí el baño con ducha caliente. Lo bueno de este es que tiene baño privado. Y sale 50 soles por persona con desayuno y cena. Así que dentro de todo está bien, está dentro de los precios que están los otros alojamientos. 6:30 nos dijo que va a preparar algo con pollo para cenar. Es uno de más. 22 kilómetros caminamos. Primer día superadísimo. Ay, lo que me duele este brazo. Creo que lo más difícil de la caminata son las mochilas en sí. No es en sí la caminata, que también es dura, pero lo peor es el peso de las mochilas. Y eso que les cuidamos muchísimo el peso. Habíamos visto que recomendaban que sea el 10% del peso de uno, así que calculamos 5 o 6 kilos, más el agua, que eso pesa. Trajimos también como casi 2 kilos de banana, cosas que en realidad podrían haber comprado acá. Es un poco más caro, pero bueno, vale la pena. Uno no llevaría tanto peso. Bueno, cerramos este video acá, ¿te parece? Cerramos este video acá. Nos quedan todavía 2 días más de caminata, así que suscríbanse al canal para ver cómo termina esto. Si es que llegamos sanos y salvos al final de la caminata, que es en Aguascalientes. Únanse al canal para poder tener beneficios exclusivos y poder acceder a videos y enterarse en tiempo real dónde estamos. Y además, siempre que hagan este tipo de cosas y siempre que viajen al exterior, háganlo asegurados. Con el código CAMINANDO tienen un 5% de descuento contratando los seguros de ASIS 365. Y bueno, ya hice todos los anuncios. Será hasta el video que viene.